Un granjero con dificultades encuentra a una piloto herida en su campo y luego descubre que es millonaria y que cambiará su destino para siempre. El viento aullaba a través de los campos abiertos de Oklahoma como una bestia herida, doblando el trigo y enviando cortinas de lluvia que golpeaban lateralmente. Un trueno retumbó en lo alto, sacudiendo la madera desgastada de la casa de campo que se erguía como una reliquia obstinada frente a la furia de la tormenta. Dentro, Blair Cole estaba sentado a la mesa de la cocina con sus manos alrededor de una taza de café negro desportillada, mirando fijamente el sobre del banco que estaba abierto sobre la mesa. Aviso final de cierre inminente. Lo había leído 3 veces y aún no sentía nada, salvo entumecimiento. Entonces sucedió. Un rugido ensordecedor recorrió el cielo. Bajo, cerca, equivocado. No era un trueno. Era el grito mecánico de algo que caía, algo grande. Un destello de luz roja pasó junto a la ventana, seguido de un estruendo tan violento que hizo temblar los cristales. Blair se puso de pie en cuestión de segundos, agarró su abrigo, su linterna y el viejo botiquín de primeros auxilios antes de salir corriendo hacia la noche. Afuera, la lluvia golpeaba como una pared, empapándolo instantáneamente mientras corría hacia la parte trasera de la propiedad, donde el humo ahora se elevaba hacia el cielo, brillando débilmente de color naranja en la oscuridad. Saltó por encima de la valla de alambre, con las botas hundiéndose en la tierra fangosa y la respiración agitada y rápida. Lo que encontró en el campo le robó el aire de los pulmones. Una avioneta, un solo motor, yacía retorcida y rota entre los cultivos. Un ala quedó completamente arrugada. El otro colgaba de unos hilos de metal. Las llamas lamieron la parte trasera, amenazando con incendiar el tanque de combustible. Las chispas crepitaban bajo la lluvia, y dentro de la cabina destrozada, apenas visible a través del cristal agrietado, había alguien, una persona, una mujer. Blair se subió a los escombros, protegiéndose la cara del calor, y abrió la puerta de la cabina con toda la fuerza que tenía. Gimió y cedió. El piloto estaba desplomado hacia adelante, con una mancha oscura de sangre en la frente y su traje de vuelo rasgado a la altura de la pierna, donde un trozo de metal irregular sobresalía grotescamente. «Oye, oye». Blair gritó, sacudiendo su hombro. «¿Puedes oírme?». Ella gimió, apenas consciente. La sacó suavemente del asiento, con cuidado de no mover la pierna herida más de lo necesario. En el momento en que él cambió su peso, ella gritó, un sonido agudo y gutural que atravesó la tormenta. El metal había penetrado profundamente. Podía sentirlo moverse contra el hueso. «Dios», murmuró, mirando hacia atrás, al humo, ahora más oscuro y más denso. La arrastró lejos de los escombros tan rápido como pudo. Su sangre dejó un rastro en el barro. Cuando estuvieron a una distancia segura, la depositó debajo de un amplio roble y sacó su teléfono con manos temblorosas. 911. La llamada apenas logró conectarse a través de la estática de la tormenta. Servicios de emergencia. ¿Cuál es tu ubicación? Este es Blair Cole, County Road 13, Southeast Phil. Un avión acaba de caer en mi campo. Uno pequeño. El piloto está vivo pero gravemente herido. Necesitas enviar una ambulancia ahora. Señor, estamos rastreando el clima severo en su área. Los tiempos de respuesta se retrasan debido a que se está desangrando. Blair se quebró. Su pierna está empalada y sale humo del accidente. El avión podría explotar. Señor, enviaremos una unidad, pero las condiciones no son seguras para el rescate aéreo o terrestre en este momento. Te aconsejamos que Blair no espere a escuchar el resto. Colgó, la lluvia goteaba de sus pestañas mientras miraba a la mujer inconsciente. «Sea», murmuró y abrió el botiquín de primeros auxilios. Su pierna estaba mal. Muy malo. El metal había atravesado profundamente el músculo y cada vez que se movía, incluso levemente, gemía de dolor. Sabía lo que tenía que hacer y eso le aterrorizaba. Él respiró profundamente y se arrodilló a su lado. «Necesito que te quedes conmigo», susurró,
aunque ella tenía los ojos cerrados. Si no saco esto, perderás demasiada sangre, gimió, mientras sus dedos se curvaban en la tierra húmeda. Blair esterilizó el área lo mejor que pudo, con las manos temblorosas y los nudillos blancos mientras agarraba el fragmento de metal. Un relámpago iluminó el cielo mientras él contaba en voz baja. 2, 3, tiró. La mujer gritó, agitándose a pesar del dolor. La sangre brotaba de sus manos. Blair rápidamente tapó la herida con una gasa, envolviéndola firmemente con una tira de tela de su propia camisa y luego presionó hacia abajo con todo su peso. «Quédate conmigo», dijo con la voz quebrada. «No te atrevas a dejarme ahora». Su respiración era superficial pero constante. Los escombros detrás de ellos silbaron y estallaron. El fuego ahora bailaba más alto, más brillante, pero bajo el árbol, en el barro y la sangre, Blair sostuvo al extraño en sus brazos. Y se dio cuenta de algo que no había sentido en años. Esperanza. No para sí mismo, sino tal vez, solo tal vez, para alguien más. La mañana llegó lenta y gris, con nubes pesadas sobre el horizonte y el olor a tierra quemada aún flotando en el aire. Dentro de la casa de campo, el único sonido era el tic-tac constante del viejo reloj de pared y el silbido ocasional de la tetera en la estufa. Nora se movió en la habitación de invitados, si es que así se le podía llamar. En realidad era solo la vieja habitación que la hija de Blair usó hace años. Ahora estaba lleno de cajas apiladas, libros con el lomo roto y polvo que bailaba en la luz filtrada. Parpadeó mirando al techo por un momento antes de que el dolor la golpeara. Un agudo gemido escapó de sus labios mientras intentaba moverse. Sus piernas gritaban en protesta. Blair ya estaba allí, agachada junto a la cama, revisando el vendaje. «Fácil», dijo suavemente. «Tienes suerte de estar vivo». Ella se volvió hacia él, aturdida, pero consciente. «¿Dónde estoy?» «Mi casa. Te estrellaste en mi campo. ¿No te acuerdas?» «Recuerdo la tormenta», dijo ella, con su voz. Entonces todo se oscureció. Él le dio un vaso de agua. «Bebe despacio», obedeció ella, bebiendo la mitad antes de dejarlo. «Gracias por salvarme». «¿Cómo te llamas?», preguntó, con voz tranquila pero curiosa. Ella dudó solo un segundo de más. «Nora». No me sentó bien. Había algo en la pausa, en la forma en que sus ojos se dirigieron a la ventana antes de responder, pero Blair asintió, aceptándolo por ahora. Durante los 2 días siguientes, Nora descansó y se curó, aunque insistió en intentar sentarse y moverse demasiado pronto. Blair la sorprendió más de una vez examinando sus herramientas, pasando los dedos por los polvorientos libros de aviación del estante y una vez desmontando y volviendo a montar su vieja radio de onda corta sin una sola instrucción. Ella sabía cosas, no solo conocimientos generales, sino conocimientos específicos sobre equipos, navegación de vuelo y protocolos de emergencia. Sus manos se movían como las de un mecánico, su postura como la de un soldado. Blair la observó desde la ventana de la cocina una mañana mientras ella estaba sentada en el porche usando una navaja de bolsillo para tallar un pequeño bloque de madera. Su agarre, su equilibrio, a pesar de la lesión, su tranquila concentración. Todo estaba demasiado practicado. «¿Dónde aprendiste a volar?», preguntó casualmente esa tarde mientras le cambiaba el vendaje. Ella sonrió débilmente. «Instrucción privada. Hace mucho tiempo debió ser más que eso. Tus conocimientos de radio, tu forma de manejar las herramientas, eso es más que unas pocas horas de escuela de vuelo». Su sonrisa no flaqueó, pero tampoco llegó a sus ojos. «Siempre he aprendido rápido». No insistió. Y, sin embargo, incluso mientras las preguntas se agolpaban en su mente, algo dentro de Blair resistió el impulso de curiosear. No era solo porque ella casi había muerto en sus tierras. No era culpa. Era algo más. Una atracción. La sensación de que, fuera lo que fuese que estuviera ocultando, era porque no tenía otra opción. Y él conocía bien esa sensación. A la tercera noche,
Sucedió. Blair había salido a revisar el gallinero cuando notó movimiento cerca del granero. Una sombra demasiado quieta para ser viento, demasiado silenciosa para ser animal. Retrocedió lentamente, agarró la escopeta de detrás del muro del cobertizo y se abrió paso entre la hierba alta. La figura se dirigía a la casa, vestida de negro, sosteniendo algo. Blair levantó el cañón. «Detente ahí mismo». La figura se congeló. Dije, «Para. Date la vuelta despacio». El hombre se giró a media luz por la luna. 30 y tantos, bien afeitado. «No es de por aquí». Sonrió levemente. «Tranquilo, amigo. Solo busco a alguien. Una mujer. Se llama Nora. Puede que se haya estrellado cerca. ¿Por qué la buscas? Digamos que pertenece a alguien importante». Blair apretó la mandíbula. «No pertenece a nadie». El hombre dio un paso al frente. Blair disparó un tiro de advertencia al suelo, a sus pies. Dije, «Ya está bien». El desconocido levantó ambas manos, retrocediendo. «Vale, vale. No hay necesidad de ponerse violento, pero esto no ha terminado». «Vuelve aquí», gruñó Blair. «Y así será». El hombre desapareció en la noche sin decir una palabra más. De vuelta en la casa, Nora estaba sentada en el sofá, pálida, con los ojos como platos. «¿Quién era?», preguntó. Blair cerró la puerta y echó el cerrojo. «Alguien te busca». Nora no habló, solo miró al suelo, con las manos apretadas en el regazo. «¿Ahora quieres decirme quién eres realmente?», preguntó en voz baja. Ella lo miró, con la culpa flotando en sus ojos. «Todavía no», susurró. «Pero pronto». Y Blair, a pesar de todas las señales de alerta, todas las preguntas sin respuesta, simplemente asintió. Porque algo le decía que, fuera lo que fuese, solo acababa de empezar. Al final de la semana, Nora volvía a caminar lentamente con una muleta que Blair había tallado y lijado a mano, pero caminaba. Su fuerza regresó poco a poco. Junto con su curiosidad, y en lugar de descansar como le habían indicado, centró su atención en algo completamente distinto. La granja. Empezó pequeño. Se fijó en una pila de... Dejó las facturas sin abrir en la encimera de la cocina y le preguntó amablemente si Blair tenía un sistema para controlar los gastos. Soltó una risa hueca y admitió que su sistema consistía en guardar las facturas sin abrir en un cajón con la esperanza de que desaparecieran. Ella se ofreció a organizarlas solo para ayudar. Sin presión. 2 horas después, había codificado por colores cada factura, las había ordenado por urgencia y había creado una hoja de cálculo desde cero en su vieja y casi inservible portátil. Incluso recalculó los intereses del préstamo para encontrar inconsistencias que hicieron que Blair entrecerrara los ojos y murmurara, «¿Dónde demonios aprendiste esto?». «Prueba y error», dijo con una leve sonrisa. «Muchos errores». Al día siguiente, le preguntó por sus cultivos, por qué seguía plantando la misma rotación de soja y maíz cuando los precios se habían desplomado las últimas 3 temporadas. Él se encogió de hombros. «Es lo que plantó mi padre. Es lo que sé». Nora miró el campo, en silencio por un momento. Luego dijo, «¿Y si intentas algo diferente?». Verduras de alta calidad para restaurantes locales de la granja a la mesa, col rizada, zanahorias tradicionales, albahaca morada, lotes pequeños pero precios premium. Blair se burló al principio, pero persistió. Incluso dibujó el diseño de una parcela de prueba de 1/4 de acre y le mostró los cálculos en una servilleta. Costos, márgenes de ganancia, tiempos de respuesta. «Sabes», dijo una noche mientras estaban sentados en el porche. «Hablas mucho como un consultor de negocios y no como un piloto». Nora bebió un sorbo de té, con los ojos en el horizonte. Quizás solía ser ambas cosas. Pasaron las siguientes 2 semanas reconstruyendo el invernadero juntos. La luz de la mañana llegó con café y guantes. Al mediodía, estaban uno al lado del otro en la tierra, cavando surcos, esparciendo abono, construyendo enrejados.
Fue un trabajo duro y sudoroso, pero vino acompañado de una extraña sensación de paz que ninguno de los dos mencionó en voz alta. Por las tardes, limpiaban el gallinero, arreglaban el techo del granero y bromeaban sobre vender encurtidos caseros. La risa me resultó más fácil ahora. También lo hizo la confianza. Una tarde, mientras reparaba un tramo de la tubería de riego que se había roto, Blair se secó la frente y se sentó pesadamente en un fardo de heno cercano. Nora se unió a él, con las manos manchadas de barro y grasa. ¿Alguna vez lo pensaste?, preguntó en voz baja que tan rápido podría desaparecer todo. Ella lo miró insegura. Mi esposa, dijo. Sara, nos conocimos en la escuela secundaria. Ella se enfermó después de que nuestra hija cumplió 3 años. Cáncer. Se movió rápido. Muy rápido. El rostro de Nora se suavizó. Lo lamento. Él asintió. Después de enterrarles, dejé de vivir. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Esta tierra era todo lo que me quedaba. Y ahora mismo está intentando dejarme. El silencio se prolongó entre ellos, pesado pero no incómodo. Nora miró sus manos. He perdido 2. Él echó un vistazo. ¿Tú? Dudó un momento y luego dijo, mi primer accidente no fue este. Hace 5 años, era piloto de pruebas. Tuve una avería en un pequeño avión en pleno vuelo. Apenas sobreviví. Estuve en tierra durante más de 1 año. Los ojos de Blair se abrieron de par en par. Y regresaste porque pensé que tenía algo que demostrar. Ella tomó aire. ¿Lo que lo empeoró fue la empresa que construyó el avión? De mi padre. Su nombre aparece en la mitad de las perchas del país. Blair parpadeó. Espera. Tu padre es dueño de Nora, lo interrumpió suavemente. No lo digas aún no. Ella se puso de pie, sacándose las manos. Esta vez no estaba simplemente huyendo del accidente. Estaba huyendo de la parte de mí que había olvidado cómo sentirse arraigado. Blair estaba con ella. Ahora estás castigado. Ella le dirigió una mirada larga e ilegible. Sí, susurró ella. Creo que sí. El viento se movía suavemente a través de los campos de trigo detrás de ellos, llevando consigo el aroma de algo nuevo. Y ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo sintieron. Lo que había comenzado aquí en el polvo, entre la tierra y el sudor, ya no se trataba solo de salvar una granja. La noche era inusualmente tranquila. Por una vez, el viento se había calmado y el cielo era un vasto lienzo de color azul tinta salpicado de estrellas. La luna colgaba pesada y llena, proyectando una luz plateada sobre los campos como una bendición silenciosa. Blair había sacado 2 viejas sillas de jardín, les había quitado el polvo y las había colocado una al lado de la otra, justo más allá del granero, donde aún persistía el olor a tierra cultivada. Nora cojeaba ligeramente mientras se acercaba, envuelta en la chaqueta de franela de Blair que empequeñecía su figura. Su cabello estaba atado hacia atrás sin apretar y algunos mechones caían sobre su mejilla. Ella se sentó a su lado con un suave suspiro. Me había olvidado de lo tranquilo que puede ser aquí, murmuró. Blair asintió. Eso es lo único que el mundo no ha intentado quitarme. Se sentaron en silencio por un rato. El único sonido era el zumbido distante de los grillos y el susurro ocasional de las hojas en el huerto. Nora inclinó la cabeza hacia atrás y sus ojos recorrieron la lenta trayectoria de un satélite que se desplazaba entre las estrellas. ¿Alguna vez miras hacia arriba y te preguntas cómo algo tan lejano puede parecer tan pacífico? A veces, dijo Blair. Pero luego recuerdo que la paz se ve diferente de cerca. Ella sonrió levemente y luego se quedó en silencio nuevamente. Su voz bajó cuando habló a continuación. Hay algo en estar en el cielo que te hace sentir como si fueras un dios, dijo. Estás por encima de todo, del dolor, de los recuerdos, del peso. Pero entonces aparece una turbulencia o un motor falla, y de repente, vuelves a ser solo carne y hueso, rezando para que la tierra no te olvide. Blair se volvió hacia ella. ¿Tienes miedo de volar? No, dijo ella.
Tengo miedo de caer y darme cuenta de que nunca tuve el control desde el principio. Él tomó su mano, no con prisa, no con deseo, sino con algo más silencioso, algo que pedía permiso. Cuando sus dedos se encontraron, ella no se apartó. Su mano era áspera y callosa. La de ella era firme y llena de cicatrices. De alguna manera encajan. La calidez entre ellos era sutil pero creciente como la lenta combustión de las brasas bajo las cenizas. No quiero volver atrás, susurró. Al mundo que solo sabe tomar. No tienes por qué hacerlo, respondió Blair. Ella lo miró y entonces realmente lo miró. No digas eso, no sabes lo que significa, sé lo que significa querer quedarse. Dijo simplemente. Sus rostros ahora estaban cerca y sus respiraciones se mezclaban en el aire fresco. La distancia entre ellos se redujo y por un momento pareció inevitable, como si la luna los hubiera atraído hacia su órbita. Pero justo cuando sus labios casi rozaron los de ella, Nora giró la cabeza, dio un paso atrás y contuvo la respiración. No, susurró ella con voz temblorosa. No lo hagas, dijo Blair y se quedó paralizada. Nora, no deberías amarme, dijo ella, retrocediendo y con los ojos brillantes. Ni siquiera sabes quién soy realmente, y si lo supieras, me odiarías por ello. Las lágrimas brotaron y se derramaron mientras ella apretaba los puños. No se suponía que aterrizara aquí. No se suponía que debía sentir nada. No debería quedarme. Ella se dio la vuelta y cojeó de regreso a la casa, cada paso pesado con algo que Blair no podía nombrar. Se quedó en la silla, mirando la luna, sintiendo el eco de su ausencia en el espacio donde había estado su mano. La noche que hacía apenas unos momentos parecía llena, ahora parecía un vacío. Y aún en algún lugar debajo del dolor, algo le decía, esto no fue una despedida. Todavía no. Todo empezó con una sola notificación. Blair estaba en el granero reparando la cerca a lo largo del campo oeste cuando su teléfono sonó. Se secó las manos en sus vaqueros y miró la pantalla. Noticias de última hora. Aviación Aerís desapareció hace más de un mes. Encontrado vivo. Fuentes exclusivas dicen que estaba disfrazada de civil. Su corazón se quedó quieto. La foto que acompañaba el artículo era inconfundible. Era Nora, solo que no la Nora que él conocía. En la imagen, ella vestía un blazer a medida y elegantes gafas de sol, y descendía de un jet privado con escoltas militares detrás de ella. Su verdadero nombre estaba impreso en negrita debajo del titular, Nora Everstone. Blair se tambaleó hacia atrás un paso y casi dejó caer el teléfono. El nombre Everstone era imposible de ignorar. Su mente corría. Everstone, el imperio de la aviación multimillonario que dominaba los cielos, producía aviones militares y había adquirido recientemente 2 bancos regionales, incluido el que había negado la extensión del préstamo a Blair el año anterior. La misma negación que lo empujó a la ejecución hipotecaria. El nombre estaba grabado en la carta de rechazo que había quemado y maldecido en plena noche. Ahora, ese nombre era ella, y ella había estado viviendo bajo su techo. Corrió de regreso a la casa, abrió de golpe la puerta principal y la encontró parada en la cocina. Ella parecía sobresaltada, con el teléfono todavía en la mano y el rostro pálido. ¿Lo sabías?, preguntó con voz ronca. ¿Sabías quién eras todo el tiempo? Te lo iba a decir, dijo rápidamente, pero no sabía cómo. ¿Alguna vez? Escupió el nombre como veneno. La misma empresa que me enterró, que mató todas las opciones de préstamo que tenía. Nora dio un paso adelante. No sabía que te habían negado el préstamo. Seguro que nunca se te pasó por la cabeza, espetó. Porque la gente como tú no ve a gente como yo. Caíste del cielo, en mi vida, y ahora se supone que debo sonreír y fingir que nada de esto importa. No era mentira, dijo con voz temblorosa. Simplemente quería ser otra persona. Por un tiempo, alguien real, no un título, no una cara en un comunicado de prensa. Blair meneó la cabeza. Viniste aquí diciendo que estabas perdido.
Pero la verdad es que soy yo el que me he estado ahogando y te dejé entrar. Te dejé importar. Un destello de movimiento afuera llamó su atención. SUV negros avanzando lentamente por el camino de tierra como arañas mecánicas. Luces, sirenas, cámaras. Me encontraron, susurró Nora. Mi padre debió tenerlo. Los vehículos se detuvieron en el patio y hombres con trajes salieron como si fueran aguas de una inundación. Uno de ellos se acercó a la casa hablando por una radio. Tenemos visual. Sujeto localizado. Nora se volvió hacia Blair con los ojos llenos de desesperación silenciosa. Por favor, déjame explicarte más tarde. Pero la puerta se abrió antes de que pudiera terminar. Entró un hombre alto, de cabello plateado y mandíbula severa. El parecido con Nora fue inmediato. Es hora de irnos, dijo fríamente. Papá, no hay escenas. Ya has aparecido en suficientes titulares. Blair se paró frente a ella. Ella no es una prisionera. Señor Cole, dijo bruscamente su padre. Gracias por no llamar a las autoridades antes, pero ahora esto es un asunto familiar. Los guardias flanquearon a Nora y la guiaron con suavidad pero con firmeza hacia la puerta. Ella miró hacia atrás por encima del hombro. No quise hacerte daño, dijo ella suavemente. Fuiste lo único real que tuve en años. Luego ella se fue. La casa se vació, los vehículos se alejaron y el silencio cayó sobre la granja como una segunda tormenta. Blair se quedó congelada en la puerta por un largo tiempo. El viento sacudía la mampara del porche. Luego entró, entumecido, y se sentó frente a la vieja computadora portátil donde Nora había creado su rastreador financiero, trazado planes de cultivo y dejado mensajes esperanzadores en los márgenes. Se quedó mirando la pantalla. Luego levantó la computadora y la estrelló contra la pared. Destrozó las hojas de cálculo, los sueños, los pedazos de ella. Desaparecido. Su pecho se agitaba y sus ojos ardían. No más mentiras, susurró. No más salvadores. No más piedras eternas. Afuera, la luna volvió a salir, indiferente. Y por dentro, Blair juró no dejar nunca más que nadie con poder tocara su vida. El silencio que siguió a la partida de Nora no fue solo emotivo. Fue físico. En 48 horas, la granja de Blair fue objeto de una investigación temporal. Las autoridades citaron ayuda para ocultar a una persona desaparecida de alto perfil. Aunque no se presentaron cargos, el daño ya estaba hecho. Las vías de acceso estaban bloqueadas. Los compradores se retiraron de los contratos. Las entregas dejaron de llegar. Incluso el vecino que una vez le prestó un tractor ahora evitaba sus llamadas. La tierra, que apenas había comenzado a sentirse viva nuevamente, ahora se encontraba en el limbo. Las cosechas están a media hora de ser recogidas, las tuberías de riego están paradas, las puertas del invernadero están cerradas con candado por orden de la policía local. El sexto día, Blair se encontraba en el centro de sus campos, con las manos colgando inútilmente a los costados. El cielo estaba gris de nuevo, como burlándose de su esperanza. No había tocado sus herramientas. No había puesto un pie en el granero. Lo único que había hecho era tirar una taza medio rota contra la pared cuando llegó otra factura con un final en rojo estampado en la parte superior. Él no durmió esa noche. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. En el porche había un sobremanila sencillo, cuidadosamente guardado debajo de una piedra. Sin matasellos, sin nombre, sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Una impresión ligeramente arrugada en los bordes. Era un plan de negocios. Lo supo al instante. Era la de Nora, o al menos una versión de ella, actualizada, más limpia, más centrada. Se describió todo, desde el cronograma de rotación de cultivos hasta un modelo de agricultura a pequeña escala diseñado para involucrar a las escuelas locales y las cooperativas de alimentos. Había gráficos, notas marginales escritas a mano y una lista de 5 proveedores locales que ya habían sido contactados de alguna manera. Escondida en una esquina había una nota adhesiva amarilla,
con su letra inconfundible. Si todavía crees en las semillas, entonces plántalas. Algunos solo crecen en las cenizas. N. Blair se sentó en el porche leyendo la nota una y otra vez. No lloró, todavía no. Pero algo se abrió en su interior, un pequeño pulso tembloroso que no se había agitado en semanas. Esperanza. Retiró la lona de su tractor más tarde ese mismo día. Al caer la noche, estaba desenterrando a Rose nuevamente. Pero esta vez no lo hizo solo. Filmó un video corto con su viejo teléfono, parado frente al campo, con suciedad en sus manos y determinación en su voz. Mi nombre es Blair Cole. Dijo, soy agricultor. He perdido mucho, pero también he visto lo que pasa cuando alguien cree en algo que nadie más cree. Si estás ahí fuera y crees que la comida debe venir de manos y tierras honestas, necesito tu ayuda. No por mí, sino por esta granja, por lo que aún puede ser. Publicó el video en una plataforma de financiación colectiva y se fue a la cama sin muchas esperanzas. Por la mañana, ya se había compartido 3.000 veces. Al final de la semana, las donaciones comenzaron a llegar de todas partes. Viejos amigos, donantes anónimos, incluso algunos restaurantes del condado vecino que recordaban el nombre de Nora, pero no su escándalo. Los estudiantes de secundaria locales se ofrecieron como voluntarios para ayudar a reconstruir. Un profesor jubilado se ofreció a dar clases particulares a jóvenes internos en el lugar si el centro educativo algún día se hacía realidad. Y Blair trabajó. Con las palmas de las manos ampolladas y las camisas empapadas de sudor, convirtió la angustia en cosecha, una semilla a la vez. El día de la gran inauguración amaneció brillante y cálido con el tipo de sol que hacía que todo brillara con una tranquila sensación de posibilidad. Decenas de voluntarios y simpatizantes se reunieron en el terreno recientemente transformado que una vez estuvo al borde del colapso. El nuevo cartel sobre el arco decía, Granja de la Libertad. Era más que un nombre. Fue una promesa. Blair estaba de pie cerca del pequeño escenario de madera, vestido con su habitual franela y vaqueros. Pero por primera vez en meses, había una fuerza tranquila en su postura. Sus manos estaban encallecidas y su camisa manchada. Pero cuando vio lo que se había construido, hileras de verduras frescas, un invernadero lleno de vida, una pequeña aula al aire libre para niños, sintió algo cercano al orgullo. La comunidad había aparecido más de lo esperado. Había agricultores, estudiantes, profesores, periodistas e incluso familias que habían donado solo $5, pero vinieron a ver en qué se había convertido su semilla de apoyo. Mientras se acercaba al micrófono, Blair miró a la multitud. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Sus ojos recorrieron los rostros, algunos familiares, otros no. Pero el rostro que seguía buscando no estaba allí. Aún así, él habló. Esta tierra solía ser todo lo que tenía. Estaba fallando y yo también. Había renunciado a la gente, a las segundas oportunidades, pero entonces alguien apareció en mi vida y todo cambió. Ella me recordó que lo que parece un final podría ser justo el comienzo de algo mejor. La multitud aplaudió suavemente. Blair asintió en agradecimiento, pero no se retiró todavía. Sus ojos recorrieron nuevamente las últimas filas. Entonces la vio. Ella estaba ligeramente apartada de los demás. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha que cubría la mayor parte de su rostro. Pero sabía que la habría reconocido en cualquier lugar. Nora. Cuando los aplausos cesaron, ella dio un paso adelante. Su paso era firme y seguro, pero más suave que antes. Ella ya no llevaba la máscara del poder ni del secretismo. Ella era simplemente ella misma. Cuando llegó al escenario, lo miró y respiró hondo. He vivido toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, dijo con voz tranquila pero clara. Tener éxito según la definición de éxito de otra persona, ganar títulos, sobrevivir accidentes, fingir que no estaba roto. Blair no se movió. La multitud se inclinó. Pero la persona que me salvó, continuó, no me pidió que probara nada. Me dio espacio para perderme,
para sentir, para sanar. Sus ojos se encontraron con los de él. He vivido bastante tiempo por el legado de mi padre. Ahora quiero vivir para el hombre que me sacó del fuego y me plantó de nuevo en la tierra. Un silencio cayó sobre la granja. Entonces Blair dio un paso adelante y la rodeó con sus brazos con una especie de certeza que borró todas las dudas que alguna vez había sentido. La multitud estalló en aplausos. Algunos vitorearon, otros se secaron los ojos. En ese momento, bajo el amplio cielo de Oklahoma, el pasado y sus traiciones se desvanecieron en la distancia. Todo lo que quedaba era un campo lleno de vida, una multitud llena de esperanza y dos personas que finalmente habían encontrado el camino de regreso. Juntos, arraigados. Un año después, la Granja de la Libertad se había convertido en algo más que una historia de rescate. Se había convertido en una comunidad viva y que respiraba. Los campos se extendían anchos y dorados, zumbando con las abejas y rebosantes de vida. Macizos de jardín elevados rebosantes de verduras y tomates. El antiguo granero se había transformado en un taller y centro de enseñanza. Cada mañana llegaba gente, algunos con suciedad bajo las uñas y experiencia en los huesos, otros solo con preguntas y una necesidad desesperada de empezar de nuevo. Había adolescentes que habían abandonado la escuela y habían encontrado un propósito en plantar semillas y ver algo crecer. Había veteranos que reconstruían sus vidas, aprendiendo a trabajar con sus manos en lugar de luchar contra fantasmas. Los jubilados vinieron a enseñar, a escuchar, a volver a ser necesitados. Los niños corrían descalzos entre hileras de lavanda, persiguiendo mariposas y llevando cestas llenas de fresas. Y a pesar de todo, Blair y Nora avanzaron juntas, compañeras en propósitos, en sudor, en risas. Nora se había alejado oficialmente del Imperio Everstone. Su renuncia fue noticia durante una semana, pero no concedió ni una sola entrevista. Ella no necesitaba hacerlo. Su nuevo legado estaba aquí, en el corazón de la tierra, donde sus manos estaban cubiertas de tierra y su corazón finalmente estaba quieto. Ella diseñó nuevos currículos para el programa educativo de la granja. Enseñó teoría de vuelo a niños curiosos utilizando aviones de papel y drones solares. Pasó las mañanas remendando cercas y las tardes sentada con mujeres que habían venido de refugios, ayudándolas a escribir un diario sobre su dolor. Blair nunca más le pidió que diera explicaciones. Él simplemente le dio espacio y ella lo llenó de luz. Una tarde, cuando el sol estaba bajo y los campos brillaban de color naranja, Blair condujo a Nora a una pequeña estructura de madera que había estado construyendo durante semanas en secreto, una pequeña pérgola cubierta ubicada entre las flores silvestres en el borde de la propiedad. El techo era de listones de cedro, las enredaderas ya empezaban a enrollarse alrededor de los postes y los faroles colgantes se mecían suavemente con la brisa. Debajo había un pequeño banco, desgastado pero tallado con cariño. Nora miró a su alrededor y tocó las vigas. «Es precioso», susurró. Blair le tomó la mano. «Aún no está terminado». Se volvió hacia él con curiosidad. Él metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja tallada a mano. Dentro había un anillo, sencillo y elegante, con una flor silvestre grabada en la banda. «No tengo catedral ni titular», dijo. «Pero tengo esta tierra, y te tengo a ti, y con eso me basta». Nora parpadeó, conteniendo la respiración. «Así que tengo que preguntar», continuó con la voz ligeramente temblorosa. «¿Envejecerás conmigo aquí? ¿Seguirás sembrando esperanza conmigo, temporada tras temporada?» Ella lo miró fijamente por un largo segundo y luego, sin decir palabra, lo abrazó, con la voz amortiguada por el pecho quebrado mientras susurraba, «Sí. 1000 veces sí». Se besaron mientras el cielo se tornaba de un morado oscuro y el aroma del jazmín flotaba en la brisa. Más tarde esa noche, sentada bajo las estrellas, Nora se apoyó en el hombro de Blair, sus dedos entrelazados con los de él. «Todavía recuerdo el momento en que todo se volvió negro en ese avión», dijo. «Pensé que moriría conociendo solo presión, velocidad y vacío.
Blair giró la cabeza y le besó el cabello. No te caíste, dijo suavemente. Aterrizaste. Nora sonrió entre lágrimas. Directo a ti. Blair miró los campos iluminados por la luna, donde cada hilera susurraba sobre resiliencia y milagros silenciosos. Luego dijo las palabras que había llevado en su corazón desde la primera vez que ella abrió los ojos en su habitación de invitados. No caíste del cielo, Nora. Caíste justo en la parte de mí que había muerto y la hiciste vivir de nuevo. Y bajo el cielo abierto, donde la tierra guardaba su pasado y su futuro, se sentaron en el lugar donde la curación se había arraigado profundamente, donde el amor, como toda buena cosecha, había crecido de la tierra quebrada. Gracias por acompañarnos en este inolvidable viaje de segundas oportunidades, sanación y el tipo de amor que crece donde nadie lo espera, entre surcos de fracaso, bajo el peso del desamor y en los aterrizajes forzosos más inesperados. La historia de Blair y Nora nos recuerda que a veces lo que se desmorona lo hace solo para ser reconstruido en algo más fuerte, más verdadero y más hermoso. Que incluso el terreno más accidentado puede dar la cosecha más rica cuando se riega con confianza, esfuerzo y un poco de coraje. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que debes creer en el amor después de la pérdida, en el propósito después del dolor, entonces suscríbete a Soul Stirring Stories. Aquí contamos las historias que permanecen contigo mucho después de la última palabra. Haz clic en suscribirse para no perderte nunca una historia que podría cambiar tu día o tu vida. Hasta la próxima, sed amables, mantened la esperanza y seguid plantando semillas de amor.